Episodio número 13 de su mentoría de desequilibrios y equilibrios. Vamos a continuar estudiando la acción de precio del día posterior al video anterior. ¿Qué es este día? 16 de enero del 2025. Voy a bajar de temporalidad en un momento para narrarles qué fue lo que sucedió para que el precio esté donde está en este momento. En este punto contextual es que empiezo a utilizar herramientas que les he enseñado a mis estudiantes de la mentoría privada. Herramientas que a mí me permiten establecer el límite o frontera entre un rango y otro. Herramientas que a mí me permiten distinguir entre una vela periódica, es decir, una vela que corresponde a una temporalidad en específico, y señalarla debido a que tiene o cuenta con una característica en particular. De hecho, también he hablado de esto en la lista de reproducción de Vademecum 2025. Esa es una lista de reproducción en donde yo les proveo de algunos recursos de lectura adicionales a los que ya estoy brindando dentro de esta mentoría, pero la diferencia entre la mentoría de Vademecum 2025 y esta de aquí es que la mentoría de Vademecum 2025 es una mentoría basada en los horarios de Vademecum como tal. Esta de acá es una mentoría que se basa en el horario de 9:30 hasta el mediodía, abarcando como tal Vademecum, pero en sí, en términos generales, la acción de precio completa en esas 2 horas y media. No por algo en especial, sino por mirar qué es lo que sucede desde las 9:30 y cómo es que pueden aprovechar ustedes la lectura en principio para obtener una comprensión de lo que debe de suceder. Mientras ustedes sepan lo que debe de suceder, ganan confianza, y si generan o crean ese almacenamiento en sus memorias, es mucho más fácil llegar a operar en vivo porque llegas con más experiencia, con más confianza, ¿verdad? Es más, cometer un error se vuelve algo normal porque a partir de esos errores aprendes. Y eso es positivo. Lo único que te salva al final es la gestión y el control emocional, pero de eso hablaremos en otra mentoría. Vamos a enfocarnos en lo que tenemos acá. Y voy a tomar como referencia en principio la apertura de la vela que me rompe el mínimo del último rango en temporalidad diaria, que estaba equilibrado. Repito, apertura de la vela periódica desde la temporalidad diaria que me rompe el mínimo del rango de temporalidad diaria que estaba equilibrado. O bueno, lo está aún. Voy a señalar esta apertura, ¿vale? Y adicionalmente también voy a señalar el máximo de esta vela diaria. Va a ser importante que nosotros bajemos de temporalidad, no sin antes mencionar que hay un error que cometen muchos estudiantes. De hecho, lo he ido identificando y conforme he ido dando las mentorías uno a uno, me he dado cuenta de que, por lo general, cuando van a hacer sus análisis o sus trazados en temporalidad diaria, quieren ya sacar una conclusión. Ah, mira, podría subir si pasa esto, ta, 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 ta. En temporalidad diaria yo me extengo de sacar conclusiones muy apresuradas. Si estoy empezando de cero, es decir, si yo decidiera inclusive borrar todos los dibujos de mi gráfico, tendría que empezar de cero el análisis. Tendría que encerrar al precio y dejar que pasen algunas velas más diarias para tener contexto. Lógicamente, si me tocara hacer esto en tiempo real, tendría que irme al pasado para entender por qué el precio se encuentra donde está. Y esto implica una técnica de lectura del pasado. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes pueden pensar que yo llego acá, marco niveles, bajo temporalidad, marco una resistencia, un soporte, porque te marcas un nivel, metes la operación en el nivel. Y no está mal hacerlo así, pero yo no soy partidario de esa idea. Me gusta comprender por qué el precio está acá. Y yo sé que está acá porque hay narrativa en temporalidad inferior que me permite entender qué fue lo que pasó después de la última neutralización de un mínimo diario. De eso sí soy partidario, de entender el por qué. Y esa es la razón por la que ustedes están aquí. Entonces, vamos a estudiar qué es lo que hay en medio de el rango que en este caso me he marcado, los dos extremos de la mecha de esta vela diaria, que es la vela que rompe el mínimo del último rango diario equilibrado. Si ven cualquier temporalidad diaria, ¿ustedes de qué se dan cuenta? Estas dos líneas están muy en confluencia con las dos líneas que yo tenía trazadas en temporalidad de 1 hora, pero en el vídeo pasado. En el vídeo pasado me había marcado el origen de un CIBI y el máximo, que en este caso es el mismo máximo que en este caso tengo acá, ¿vale? Solamente que voy a corregir aquí. Y acá tengo la apertura de esa vela diaria o de ese día como tal, relativamente cerca del origen de ese
CIVI en temporalidad de 1 hora. Esto a mí me permite entender que mientras la acción de precio se ubique por encima de esa área o rango marcado, aquí sí puedo utilizar cualquiera de los términos debido a que traigo los niveles de temporalidad mayor. Entonces, mientras el precio o la acción de precio se encuentre alrededor de ello, puedo confiar en lo que me está diciendo, me está proporcionando en cuanto a información. Lógicamente, al ser un área, tengo que entender qué tipo de rango, qué tipo de movimiento se forma. Primero, entenderlo en cuanto a identificarlo, en cuanto a mirar si, por ejemplo, fue un desequilibrio, si se cubrió o no se cubrió. Y vamos a aplicar exactamente la misma lógica y los recursos y las herramientas que hasta ahora les he brindado para entender por qué el precio está donde está y qué fue lo que permitió su movimiento. De esa manera que ustedes vean algo de forma repetitiva en muchos escenarios les da confianza. Voy a señalar este máximo, pero este máximo como tal yo no lo voy a marcar con naranja, sino con azul. Y voy a mencionar algo que de hecho ya había mencionado en alguna clase anterior. Voy a señalar acá este Fair Value Gap bastante pequeño, pero es el primer Fair Value Gap antes de la ruptura, el único, porque pueden haber más en otros escenarios, pero, y estoy diciendo pueden, porque esto es hipotético, pero en este escenario específico y de forma objetiva, ese es el único Fair Value Gap que existe en el movimiento de ruptura. Entonces, ese Fair Value Gap es propenso a cubrirse, pero como es el único Fair Value Gap que se alcanza el origen de un desequilibrio abierto, el último origen de un desequilibrio abierto en un movimiento, te da la oportunidad de colocar una operación. De hecho, si nosotros decidiéramos colocar la operación allí, hay dos puntos estratégicos para colocar el stop loss. ¿Y de qué depende que tú coloques el stop loss en uno u otro? Depende de a dónde tú tienes proyectado que el precio vaya. Si, por ejemplo, yo no pretendo que mi proyección sea tan larga, entonces inicialmente, primer punto de stop loss, el mínimo de la vela que compone el Fair Value Gap. Y esto no lo digo yo, esto lo dice mi mentor, el mentor de todos, ICT. Mínimo de la vela que compone el Fair Value Gap dentro de un rango en equilibrio no se debe de alcanzar, principalmente o prioritariamente. Entonces, de esa manera, tú reduces la cantidad de recorrido o la distancia de recorrido que el precio tiene que abarcar para alcanzar un take profit de 1 a 1, 1 a 2, en definitiva, y esto lo vas a definir en base a tu juicio o tu criterio. Pero la segunda opción que tenemos es colocar el stop loss debajo del mínimo del rango como tal, en equilibrio. Esto lógicamente amplía un poco más el stop loss, que sea más grande o más pequeño depende mucho de la perspectiva de cada uno de ustedes y lógicamente al ser un poco más largo, porque esto sí, en efecto, si yo comparo un stop loss o el primer tipo de este tipo, entonces voy a tener que ampliar o extender muchísimo más el take profit. Y para ampliar o extender un poco más el take profit, voy a tener que, por ejemplo, mirar temporalidad mayor para ver si es que existe amplitud de recorrido, si es que existe un rango, un área, un espacio en el que el precio se pueda deslizar fácilmente y darme o proporcionarme, brindarme ese ratio. Ahora que ustedes entienden esto, de hecho lo van a ver muchísimo, ¿vale? Lo van a ver muchísimo. Puedo avanzar y continuar hablando acerca de qué. Puedo aplicar la misma técnica de lectura aquí. De máximo a mínimo tengo sell side delivery. Desde ese máximo hacia abajo no hay ningún desequilibrio abierto. Ninguno. Porque incluso si yo quisiera trazarme el bici, ese es el único bici en la parte dentro de ese... alrededor, mejor dicho, de esos dos niveles diarios. Iba a decir dentro de ese rango, pero es lo mismo. Valga la redundancia. Aplico misma técnica de lectura, ruptura de este máximo, Fair Value Gap por debajo de, y tengo una reacción. Entonces aquí empiezo a sacar conclusiones, ¿vale? No voy a operar. Voy a sacar dos conclusiones. Esto es algo, estoy haciendo literalmente lo que quiero que hagan ustedes cuando analicen un gráfico en el antes y en el después. Entonces vas a sacar dos conclusiones y la primera conclusión es, si el precio va a continuar subiendo, fíjate que está subiendo a partir de un desequilibrio abierto, o estaría, mejor dicho, subiendo a partir de un desequilibrio abierto que surge después de un rango equilibrado, que es un rango equilibrado en equilibrio alrededor de niveles clave en temporalidad diaria que te he señalado en el análisis de temporalidad diaria. Tendría todo el sentido del mundo que el precio continúe subiendo. ¿Por qué? Porque tenemos rango en equilibrio, desequilibrio, aquí tendría que tener yo otro rango en equilibrio y una expansión. La expansión ya saben con qué características. La expansión genera una ruptura, la expansión viene con un desequilibrio. Entonces, en este momento,
en un lenguaje sencillo, podemos afirmar que se están respetando las pautas del código, ¿verdad? Pero, ok, yo puedo decir que el precio, ojo, yo estoy en total capacidad de decir que el precio va a seguir subiendo, pero también tengo que prepararme por si es que cae, si es que se da la vuelta. ¿Por qué se daría la vuelta? ¿Qué tendría que pasar para que se dé la vuelta? Aquí es cuando a todos los pongo en jaque mate, porque pues lo primero que ustedes me van a decir, bueno, si sale una vela bajista, eso sería muy básico, pero muy básico, ¿verdad? Y la única manera de que tú tengas una idea de por qué el precio bajaría es que hayas visto este tipo de escenarios de alguna u otra manera similar en otro contexto. Yo en este momento estoy analizando el 16 de enero del 2025, pero te garantizo que este mismo patrón, este, este esquema de movimiento, seguramente lo vas a encontrar en la temporalidad de 15 minutos del año 2023. En algún día, seguramente. Por eso es que hay que hacer backtesting. Y acá hago un paréntesis. Diferencien el backtesting del forward testing. Por favor, diferencien el backtesting del forward testing. No es lo mismo. En FX Replay, el forward testing se hace operando, generando estadísticas. Eso es forward testing. Backtesting es lo que yo estoy haciendo en este momento. Estoy leyendo y dándoles contexto. Estoy descifrando la narrativa en función a esas dos herramientas. Desequilibrios y equilibrios. O equilibrios y desequilibrios, da igual. Estoy solamente leyendo el antes y me voy inmediatamente hacia el después para ver qué pasó. Y así es como ustedes van acumulando, van haciendo ese almacenamiento, ¿no? Lo crean. ¿Por qué el precio bajaría? ¿Y qué tendría que pasar para que baje? En principio, analicemos el contexto. Desde este máximo, que es el último máximo visualmente estructural formado, yo tengo un rango. De máximo a mínimo tengo sell side delivery. El último rango en equilibrio, ¿cuál es? Repito, el último rango en equilibrio, ¿cuál es? Voy a señalarlo, pero con dos líneas. De hecho, acá voy a extender un poquito esto hasta acá. Y el último rango en equilibrio en esta misma temporalidad es este. ¿Qué significa o qué es un rango en equilibrio? Porque pues seguramente habrá alguno que no tenga idea, ¿verdad? O se haya olvidado de algo tan básico como eso. Un rango en equilibrio es aquel rango en donde existen entrega de precio en ambas direcciones. En donde existe, mejor dicho. Entonces yo veo allí que tengo buy side delivery, sell side delivery. El precio está dentro de ese rango en equilibrio y se puede mover hasta los extremos sin romper el máximo. Pero aquí hay un detalle. Por encima de ese máximo también hay equilibrio. Entonces ese máximo, si se rompe, no significa nada. Es más, necesitaría que se rompa para ver qué pasa. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir, pero desde la perspectiva de temporalidad menor. Coloco aquí el gráfico en temporalidad de 5 minutos y la única herramienta que hasta el momento les he sugerido, no solamente en esta mentoría de desequilibrios y equilibrios, sino también en la mentoría de Bademecum 2025, es las líneas verticales o la línea vertical. Una línea vertical para poder distinguir las estructuras dentro de las velas de una hora, que son líneas que se aprovechan más desde la perspectiva de temporalidad de un minuto, porque en 5 minutos solamente ves 12 velas, unas estructuras muy escuetas. Si ponemos esto en temporalidad de un minuto, que de hecho no visitaba la temporalidad de un minuto hace varios episodios, y coloco una línea vertical, tengo mayor visualización o panorama de las estructuras que se están formando. Entonces, empiezo por aquí, tengo neutralización de mínimo, que es el consequent encroachment, ¿vale? O sea, que se alcance el consequent encroachment del fair value gap de una hora, que está dentro del rango en equilibrio previo en esa misma temporalidad. Se alcanza. Movimiento alcista, ruptura de máximo, ligera contracción. Los cuerpos de las velas bajistas o los mínimos formados por los swing lows, dicho de otra forma, tienen que tener los cuerpos por encima de los cuerpos de las velas bajistas anteriores o swing lows anteriores. Entonces al final, aunque yo tenga una mecha aquí en la parte inferior, yo puedo calcular ese horizonte de hasta dónde se va a formar este mínimo sobre ese concepto, que los cuerpos de las velas bajistas no sean inferiores a los cuerpos de las velas bajistas anteriores. Ahora, esto lo puedo utilizar para operar, como lo puedo utilizar para entender si la contracción va a ser más profunda, porque en este momento mi rango de contraste es bajista. Y si el precio va a subir, esto es una contracción hasta que no se diga lo contrario, es decir, hasta que se rompa este máximo. Entonces allí tienen otro tip como para
como para darle seguimiento al precio, monitorearlo, si es que lo que ustedes están buscando es algo diferente, ¿no? Lógicamente. No necesariamente para operar, porque de pronto para operar necesitaría un par de insights adicionales. Tengo movimiento alcista, ya no necesito que se me rompa este máximo. ¿Y por qué? Porque el precio ya entró por encima del rango en equilibrio de la temporalidad de una hora. Estoy leyendo la acción de precio de temporalidad de un minuto. Entonces yo puedo tener todos los bicis formados en equilibrio, pero la narrativa es estructural. Entonces cuando todo está en equilibrio, dentro de un movimiento tendencial tengo todo en equilibrio, me ciño, me baso en las estructuras. Los mínimos más bajos se protegen, máximos más altos se protegen, las neutralizaciones son prioritarias, movimientos en reversiones, etcétera, un largo etcétera. En una sola palabra, fíjate de las neutralizaciones. Ya, neutralizaciones, listo. Tengo movimiento alcista, nuevamente contracción, todo está en equilibrio, pero a partir de aquí se empieza a generar un desequilibrio y de hecho ese es el primer desequilibrio abierto dentro de la estructura de la vela de las 9 de la mañana. Algo me va a decir. ¿Qué tengo? Ruptura de máximo, ¿vale? Y luego de la ruptura de ese máximo, nuevamente, de hecho aquí en YouTube tengo un video dentro de esta misma lista de reproducción que a la fecha en la que estoy grabando esta mentoría no se ha publicado, pero es un video que se titula La repetición descarada de mi patrón. Y este es un patrón. Ruptura de un máximo, equilibrio de un rango, fair value gap antes de la ruptura y si se dan cuenta acá tengo otro incluso en la parte inferior, pero el precio alcanza el primero y continúa subiendo. Ok, esto es lo que tenemos hasta las 9:29. Voy a avanzar una vela más, ¿vale? Y vámonos directamente hacia las 12. Queremos estudiar la acción de precio que se presenta. Habíamos dicho, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que el precio baje? ¿Cómo me doy cuenta de que va a bajar? ¿Qué tengo que esperar? Porque, claro, yo puedo tener un primer insight, una primera vista de, sí, tengo motivos para pensar que el precio va a subir. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se dio la vuelta? ¿Por qué cayó? ¿Por qué cayó incluso generando equilibrio? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Voy a ir a temporalidad de una hora para señalar solamente las referencias que te van a permitir a ti anticiparte a no cometer el error de colocar una operación en compra, sino darte cuenta de, hey, o me espero unos minutos y no opero, o fluyo con el precio y aprovecho un corto. Voy a eliminar esto. Tengo vela de las 9. ¿Qué tiene que pasar en la vela de las 9? En principio, movimiento bajista, se cubre el bici y a partir de que se cubre ese bici o ese fair value gap en temporalidad de una hora es que obtengo data. Esa data, vámonos principalmente, sí, vámonos a 5 minutos principalmente. Tengo apertura. La apertura saca el precio del último rango en equilibrio. Ese es un primer insight a tener en consideración y a estudiar. ¿Qué significa que el precio salga de un rango en equilibrio pero de temporalidad mayor? Porque desde la perspectiva de la misma temporalidad, tú vas a tener ingresos y salidas. Es decir, vas a tener cruces. Es como que defines el rango y el precio va a salir, vuelve a entrar, sale por encima, vuelve a entrar, sale por debajo. Cuando el rango lo trazas desde la misma temporalidad. Pero acá yo tenía un rango señalado en temporalidad mayor. Sin embargo, ¿qué más pasa? Tengo una salida y se interrumpe el movimiento antes de la ruptura de este mínimo que está en el consequent encroachment del fair value gap de una hora. Eso me deja un fair value gap. Y acá aplicamos la lógica. Es muy simple. Rango en equilibrio de una hora. Si ese fair value gap no se cubre o sirve de resistencia, el precio se va a caer. Ahora, tú no tienes o no te veas obligado u obligada a tener que colocar una operación directamente allí. Porque, claro, aunque eventualmente esa sea una oportunidad, lo voy a señalar. Aunque eventualmente esa sea una oportunidad para colocar una operación, esta de aquí, voy a marcártela mejor. Ahí está. Mientras ese fair value gap no se supere, no tienes por qué pensar que va a suceder lo contrario. Esa es la razón por la que si se vuelve a visitar, esto es un regalo. Este movimiento es un regalo y tiene toda la narrativa y tiene todo el sentido esperar ese movimiento, ¿vale? No adelantarnos. ¿Por qué? Porque luego de que el precio alcanza este desequilibrio abierto, al caer
no genera desequilibrio, genera equilibrio. Más bien el desequilibrio se genera en contracción, y cuando un desequilibrio se genera en contracción y alcanza nuevos rangos en equilibrio, o el área premium del rango en equilibrio más reciente, allí se colocan las operaciones. Repito, luego del ingreso a este desequilibrio, que es el Fair Value Gap, primer Fair Value Gap dentro de un rango en equilibrio de temporalidad de una hora, en la salida el precio me tiene que generar un desequilibrio. Pero no ves que se genere un desequilibrio. El desequilibrio en este caso no se genera a favor de la expansión, a favor del movimiento bajista. Ahora voy a explicar por qué cae, y con esto voy a fulminarlos. Pero primero quiero hacer hincapié en el desequilibrio que se genera en contracción. Ya he hablado en los episodios anteriores que nosotros vamos a tener este tipo de movimientos, y este patrón de hecho lo he presentado y lo he mostrado en algunos días anteriores, no recuerdo el episodio específico, pero yo sé que dentro de esta mentoría ya he hablado de este tipo de desequilibrios en contracción. ¿Qué está sucediendo? Se está alcanzando el área premium del rango en equilibrio después de la interrupción. Aquí voy a borrar algunas cositas para darles claridad. Mi rango en equilibrio en esta misma temporalidad, toda esta información se combina con la de temporalidad mayor, lógicamente, va desde aquí hasta aquí. Allí. Tengo movimiento bajista, se rompe este mínimo, pero no existe desequilibrio. Aquí no puedo hacer nada. Cuando el precio ingresa en una etapa de desequilibrio, tengo que esperar. A menos que yo identifique claramente que sea un desequilibrio en un movimiento de contracción. Pero acá, si el precio está saliendo de este rango en equilibrio, entonces el desequilibrio, si el precio va a bajar, se tiene que generar el movimiento en dirección bajista. Ya lo puedo anticipar, y aquí sí voy a mencionar el por qué. Ya les he mencionado yo que los desequilibrios abiertos en un rango de contraste, cuyo máximo es este y el mínimo es este, los desequilibrios abiertos en un rango de contraste son propensos a cubrirse. Este es el desequilibrio abierto específico. Entonces, si el precio está cayendo con equilibrio, van a priorizarse las estructuras. Máximo, mínimo. Máximo, mínimo. Retroceso, si no se rompe este máximo, explosión hacia abajo. Eso es lo que se buscaría en temporalidad menor. De hecho, ocurre. Claro, ocurre desde un desequilibrio abierto. Esto es exactamente lo que vimos el día anterior. Desequilibrio abierto, equilibrio, contracción con desequilibrio, al rango en equilibrio, área premium. Aunque este máximo se rompa, no importa. No importa. Es un máximo que se puede romper y de hecho este es uno de los primeros casos, por no decir el segundo o el tercero, que vemos en el que este máximo se rompe, pero el desequilibrio abierto se mantiene intacto. Ligeramente se puede superar, eso está permitido. Pero ¿qué pasa? Que si yo señalo este origen, color rojo, ¿aquí qué tengo? Máximo, mínimo, ingreso al desequilibrio abierto, salida. Combina esto con el rango en equilibrio de temporalidad de una hora. Ahora que ya tienes esos dos datos, salida, contracción. Mis estudiantes entienden esto como consigna de respaldo. Retroceso y se condiciona. Entonces acá sí se me puede romper este máximo, porque incluso si este desequilibrio se me cubre, no pasa nada. Ese primer Fair Value Gap sí se puede cubrir. Entonces, como sí se puede cubrir, de poder, bro, no de repente o de quizás. Esa idea o esa pauta teórica yo ya la contemplo. Y si eso está dentro de los parámetros de mi operativa, mi stop loss no puede ir allí. Mi stop loss tiene que ir encima de este máximo, porque aquí está este desequilibrio en el otro extremo del rango en equilibrio de una hora. Esa es la razón por qué al alcanzar el área premium de este rango después de la salida, vendo. Y ese movimiento bajista por fin genera lo que quiero ver, un movimiento en una cantidad corta de tiempo. Y digo que es una cantidad corta de tiempo porque no es como en este caso, dos velas bajistas, una vela alcista y luego una hora estancado en un rango en equilibrio.
Después de un rango en equilibrio viene un desequilibrio, y ese desequilibrio que surge después no necesariamente es en expansión, sino en contracción. Nosotros ya tenemos que prepararnos para la contracción. Ángel, pero en este caso este bici ya estaba cubierto. Que este bici ya esté cubierto, Ángel, pero espera un momento, incluso este mínimo ya se había roto. Nuevamente, repito, en la tendencia anterior no tienen absolutamente nada más para sustentar que el precio va a subir. Para sustentar que el precio va a subir, lo único que les queda es o esperar que en este nuevo movimiento exista un bici abierto y un cambio en el estado de entrega. Cambio en el estado de entrega que no existe porque simplemente tienen niveles de temporalidad mayor y señalamiento de las aperturas de las velas bajistas. Sino que acá, en donde realmente la dirección va a cambiar, es cuando se supere este máximo. ¿Por qué, Ángel? Porque a partir de acá el precio sale del último rango en equilibrio de temporalidad intermedia, que en este caso es la de una hora. Y eso es lo que le da sentido al movimiento. Si yo, claro, esto desde la perspectiva de temporalidad de 5 minutos, si yo me alejo aquí en el gráfico de una hora, al final traslado también este Fair Value Gap, ahí se dan cuenta de cómo tengo la acción de precio en forma de consolidación antes de la contracción y luego un movimiento bajista. Este movimiento bajista vamos a filtrarlo de otra manera. Así. Salida de un rango en equilibrio, pero apliquemos criterio. Aquí ya hay dirección. Se señalaría en este máximo, perdón, este Fair Value Gap antes de la ruptura. Eso es lo que harían. Pero repito, aquí están tomando un rango de la misma temporalidad. Ahí está la diferencia. Este rango, con dos líneas azules, no era un rango de la misma temporalidad, era un rango que yo marqué en una hora. Sobre la lógica de la estructura en una hora y del equilibrio que existía en una hora. Eso es un dato tan brutal. Uf. Tenemos, entonces, aquí está el cursor. Interrupción del movimiento alcista, que ahora como tal podemos ver que era una contracción. Ingreso del precio en este Fair Value Gap, aquí lo señalo. Solamente para que ustedes vean cuál es la acción de precio que se presenta alrededor de él. Equilibrio en el Fair Value Gap, el precio tendría que a partir de esa área expandir. Y no vemos eso. Si yo decido conscientemente colocar aquí una operación porque digo, bueno, neutralización de mínimo, el precio está entrando en un rango en equilibrio, etcétera, 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 ya sé lo que tengo que mirar si es que quiero ver al precio fluir a mi favor. Pero si eso no sucede, entonces hay stop loss que uno ya sabe que van a ser stop loss. Hay operaciones, mejor dicho, que uno ya sabe o se da cuenta en el interín, en el desarrollo del trade, que se van a ir stop loss. Pero ¿cómo uno sabe eso? Porque uno ha visto escenarios. Muchos, miles. Voy a irme a la temporalidad de un minuto para complementar aquí la lectura. Movimiento bajista. Aquí lo ideal sería tener en simultáneo los dos gráficos, el de 5 minutos y el de 1 minuto. En el de 1 minuto, cuando se interrumpe y el precio comienza a caer, me forma un CB, Sell Side, Imbalance by Side Inefficiency, ¿vale? Un CB interrumpe e ingresa. Aquí, desde esta perspectiva, ojo que estoy en 1 minuto, tengo un rango de temporalidad mayor. Ingreso con rango en equilibrio. Esta es la barrera. Aquí tengo un cambio en el estado de entrega, que es la interrupción del movimiento bajista, continuación del movimiento bajista, retroceso a esta barrera e ingreso y alcance del límite inferior del Fair Value Gap de 5 minutos. Rango en equilibrio. Los desequilibrios se generan en expansión o en contracción. Si acá yo hubiera tenido un desequilibrio hacia la parte de arriba, yo sé que me tiene que llegar acá combinando la narrativa de 1 minuto con la de 5 minutos. Pero si el desequilibrio sale hacia la parte inferior, entonces eso quiere decir que si yo vendí aquí, eso es excelente. Eso me confirma que mi trade está bien. Por eso cuando yo opero, yo no utilizo los términos de confirmación porque si no, pues te acostumbras a tergiversar
cuáles deben ser tus pautas o parámetros para operar y te confundes con el hecho de estar esperando la confirmación de la confirmación de la confirmación de la confirmación y al final nunca entras, nunca operas. Porque siempre estás esperando algo más, algo más, algo más. En cambio, cuando has visto tantos escenarios, hay un punto de inflexión. Y el punto de inflexión en mi caso es el equilibrio. Porque si yo decidí colocar aquí una operación por lo que tenía en 5 minutos y por lo que ya les expliqué, entonces eso quiere decir que yo acá hubiera podido vender también en un minuto, proteger por afuera de que del rango de 5 minutos que ya estaba en equilibrio, y si la expansión salía en dirección bajista, aquí sí hablo en condicional, entonces eso iba a ser un trade a mi favor totalmente porque ya sabía que tenía que ver eso. Desequilibrio abierto, abierto porque aquí no hay ni un asomo hacia ese pequeño rango como sustento del movimiento bajista. Cruce del Fair Value Gap de 5 minutos, contracción del Fair Value Gap de 5 minutos. Esto ya se lo saben ustedes perfectamente, no lo tengo que ni mencionar. Y fíjense que cuando el precio está dentro de un rango en equilibrio de temporalidad mayor es fácil que se desplace hacia los extremos. Y finalmente tengo una salida. Voy a seguir avanzando. ¿Vale? Aquí se alcanza el nivel diario, sí se alcanza el nivel diario. Movimiento bajista, rango de contraste, movimiento alcista en contracción, misma área de referencia que era este mismo Fair Value Gap. Estudiemos sincronizando información entre una temporalidad y otra, independientemente de que esto ya esté fuera del horario, porque puede presentárseles dentro del horario. Y quiero cerrar con esto el episodio número 13 o 12, no lo sé, tantos que he grabado. Creo que es el 13. Vale, entonces, Fair Value Gap, ¿vale? De 5 minutos que sale de un Fair Value Gap previo, Fair Value Gap de 5 minutos que está antes de una ruptura de un máximo. La diferencia es que este Fair Value Gap, vamos a establecer las pautas. Primero vamos a establecer las pautas de qué es lo que hubiera permitido que el precio suba. Que rebote allí, pero no lo hizo. Ángel, pero claro, se puede llenar, pero aquí tengo otro input. No se me debe de romper el mínimo que compone el Fair Value Gap. Se me rompe el mínimo que compone el Fair Value Gap. La narrativa en 5 minutos inclusive sale debajo del área de referencia que tengo en esa misma temporalidad. Y una cosa es área de referencia y otra cosa es rango en equilibrio de la misma temporalidad. Ahí hay una distinción que tienen que hacer y lógicamente todo esto lo tienen que ir anotando o de pronto ponerle video en ChatGPT y que les haga un resumen. Contracción a ese mismo Fair Value Gap antes de la ruptura. Aquí es entonces en donde ustedes tienen otro insight para utilizar Fair Value Gaps que se han cubierto, superado, Fair Value Gaps que se han creado en un contexto en el que el precio se ha dado la vuelta y que se pueden utilizar con cambio de polaridad. A partir de allí entonces es que tengo movimiento bajista, salida nuevamente de, y lo demás es historia. Porque en temporalidad de 5 minutos, al final que tuve, si yo lo analizo desde otra perspectiva, borro acá las líneas, un poco de líneas que tenía ahí trazadas, y ahora simple y sencillamente en 5 minutos me marco esto, ¿vale? En temporalidad de un minuto que tengo, salida, y acá muchos van a decir, oh bueno, es que acá hubiera podido colocar una operación en retroceso y en compra y me hubiera ido mal. No estamos priorizando o no estaríamos en ese caso priorizando lo que pasó en temporalidad mayor. Ruptura de máximo, ingreso a un desequilibrio abierto, no se cubrió. ¿Tenía el permiso para hacerlo? Sí, pero no se cubrió. Aquí el algoritmo ya no pierde tiempo cotizando determinadas áreas y te da información en menos tiempo para que puedas aprovecharla después. Entonces, en este punto, tengo repetición, muy ligera repetición del patrón. Movimiento bajista, ruptura de mínimo, apertura de la primera vela del movimiento bajista que genera ruptura. Si se supera, es un primer insight o input. Si se rompe el máximo, complemento. Pero el cómo es importante. Y si no se cubre el desequilibrio que tengo por encima de eso, el precio se va a dar la vuelta. Desde la perspectiva de un minuto,
reingreso, se cubre bici, contracción. Si no se rompe este máximo, nunca va a cubrir el CID de 5 minutos, nunca va a subir. Si ya tengo una narrativa bajista que traigo, con toda la explicación que les he dado ya desde temporalidad mayor, no tendría por qué comprar. Y si no me convenzo de eso, máximo, mínimo. Máximo, ruptura de mínimo, contracción, otra vez desequilibrio abierto. Desequilibrio abierto que proviene del área premium, del rango en equilibrio que he marcado aquí en 5 minutos. Otra vez de temporalidad mayor a la que estoy haciendo el análisis, que en este caso es 1 minuto. Y a partir de allí, salida con desequilibrio. Las salidas de un rango en equilibrio siempre son con un desequilibrio. Y esas salidas con desequilibrio, que son expansiones al fin y al cabo, ¿qué reflejan? Una ruptura. Simple y sencillamente les he proporcionado herramientas para que ustedes entiendan qué mirar, qué debe de pasar después de que colocan una operación. O si se equivocan, porque van a tocar stop loss, y eso es inevitable en el proceso. Si tocan un stop loss, que dejen que el gráfico se mueva para que al final del día se den cuenta por qué perdieron. Así que los veo en el siguiente episodio.